no solo el hombre, sino también la tierra habían caído en pecado, bajo el dominio de Satanás. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó entonces bajo el poder de Satanás. Y como dice segunda de Pedro 2:19, y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Así que cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó entonces a manos de su conquistador. De esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, como lo dice segunda de Corintios el capítulo 4 y el versículo 4. El hombre tenía velada la comunicación directa con su creador, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y también por medio de los ángeles. De esa forma entonces se le reveló a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana desde el tiempo en que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio y desde allí hasta el primer advenimiento de Cristo Jesús. La vida del hombre sería acortada por su propio pecado. Se iban a disminuir su estatura y su resistencia física, así como el poder intelectual y moral, hasta que el mundo se llenase de toda clase de miserias. Y eso es justamente lo que nuestros ojos ven hoy en día. El sacrificio de animales que fue ordenado por Dios para que por el hombre fuese entonces un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en ese Redentor prometido, fue para Adán el ofrecimiento entonces del primer sacrificio una ceremonia muy dolorosa. Aquel que había corrido por los bosques con los animales llenos de felicidad, que los había tocado con sus manos, que los había estudiado a profundidad, que conocía muy bien a los animales por sus sentimientos, aquel que también les había dado de comer, que les había puesto su nombre, ahora ese primer sacrificio que debía hacer fue para Adán una ceremonia muy dolorosa. Cuando él tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar, por primera vez Adán presenció la muerte y su corazón se llenó de terror y de profunda tristeza al saber que por su culpa, por no haber sido obediente a Dios, no habría entonces pasado por esto. Así que mientras asesinaba a esa víctima inocente, temblando al pensar de que su pecado haría de derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios, esta escena aún le dio un sentimiento más profundo y vívido a ese momento que estaba experimentando Adán. Cristo no vino solo por ese motivo a este planeta, es decir, por la redención del hombre, sino que vino también para vindicar el carácter de Dios su Padre ante el universo. El acto de Cristo morir por la salvación del hombre no solo era accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Así que cuando Satanás fue lanzado y expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino. Cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguirle, es decir, todo el universo, mientras recorría paso a paso su sendero lleno de sangre,
desde el pesebre hasta el Calvario. El cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. El cielo presenció la obra de dos fuerzas contrarias: Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimientos, y Cristo oponiéndose. Así que el universo contempló esa batalla entre la luz y las tinieblas. Pero cuando Cristo exclamó en la cruz, en su momento de agonía: consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo, porque finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo, y Cristo era el vencedor. Su muerte en la cruz había contestado la pregunta de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con esa abnegación y con ese espíritu de sacrificio. Y por otro lado, Satanás reveló su verdadero carácter de mentiroso y de asesino, y se vio claramente quién era quién. Cuando murió Cristo, quedó entonces asegurada la redención del hombre si el hombre accede a ella por sus actos, por su fe, y también quedó asegurada la destrucción de Satanás. Pero si la ley hubiera sido abolida en la cruz, como muchos aseveran, entonces Cristo hubiera sufrido la agonía y la muerte solo para dar a Satanás lo que pedía. Entonces el príncipe del mal solo podría haber triunfado y sus acusaciones contra el gobierno divino hubieran quedado probadas. Pero el mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre es entonces para los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable y que Dios es un Dios justo, misericordioso y abnegado, lleno de profunda misericordia y de amor por esta raza caída. Es a ese Dios al que nosotros podemos acceder por medio de nuestras oraciones en nombre de su Hijo, para obtener el perdón del pecado y para aspirar a una vida eterna junto con su Hijo Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.